y en otras partes. Sí, esto no para. Esto no para. Gracias, Andrés. Que estés bien. Chao. Estás escuchando País ADN, una vuelta por los temas del Chile de hoy. La pérdida y desperdicio de alimentos es un tema que se ha ido tomando, de hecho, la conversación en los últimos años, sobre todo se ha ido tomando más conciencia de este desperdicio porque tiene impactos a nivel social, económico y también ambiental en todo el mundo. De acuerdo a la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cada año se pierden 1.300 millones de toneladas de comida en todo el planeta, equivalentes a un tercio de la cantidad que es disponible en consumo, es decir, un tercio de lo que se produce para alimentación se pierde. Y bueno, tenemos una investigación realizada por la Universidad de las Américas, donde se estima que en nuestro país se desperdicia el 68% de la producción de frutas y verduras, lo que tiene enormes impactos sociales, ambientales y también económicos. Y para hablar de esta investigación estamos con Daniel Durán, académico investigador de Ingeniería Comercial de la Universidad de las Américas. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Piedad, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco de este estudio. Entiendo que un 14% del total de lo que se produce se pierde entre la cosecha y la distribución y otro 17% una vez que llega al usuario final, es decir, cuando la gente ya tiene los productos en su casa pero no los consume por A, B, C, X motivo. Efectivamente, Piedad, en el mundo la pérdida y desperdicio de alimentos, como bien mencionaste, es alrededor de 1.300 millones de toneladas y nosotros estimamos acá en Chile 5.200.000 toneladas de pérdida y desperdicio de alimentos, lo cual se reparte en varias partes de la cadena alimentaria. En Chile en concreto, principalmente la pérdida se aloja en fruta y verdura y se aloja en las esquinas de las etapas de producción de alimentos. Primero, hay un gran volumen que se pierde en la producción agrícola y también hacia el final de la cadena alimentaria, es decir, en el consumo. Las razones de esto son diferentes. Hay razones múltiples que básicamente la literatura internacional va a argumentar que en las primeras etapas de la cadena de alimentos se pierde los alimentos porque los países que no tienen o que no están en etapas de desarrollo o que son países en etapas de desarrollo no tienen la tecnología suficiente para poder hacer un almacenamiento y una cosecha de manera eficiente, reduciendo la pérdida y desperdicio de alimentos. Y por otro lado, en la última etapa de la cadena alimentaria, los países que tienen muchos ingresos o países desarrollados pierden en la etapa de consumo, dado que tienen el ingreso que ellos tienen para poder destinar a los alimentos es bastante alto. Entonces, si pierden alimentos, no les complica comprar nuevamente. Dime. No, eso mismo, justamente ahí hay un tema que tiene que ver sobre, o sea, nosotros podríamos decir como país productor en términos de agricultura, de lo que son las frutas y las verduras, tenemos ese problema, pero me imagino que en el resto del mundo el desperdicio de alimentos va también por otro tipo de alimentos, ¿o no? Exactamente, de hecho cada país, esta es una problemática súper compleja y es multicausal, porque cada país va a tener una causa diferente para la pérdida y desperdicio de alimentos y también se va a focalizar la pérdida en distintos productos. Nosotros hace muy poco también, en octubre, publicamos 2 artículos de investigación donde estimamos y analizamos las causas de la pérdida y desperdicio de alimentos en cafeterías y restaurantes de instituciones de educación superior. Y por ejemplo, en este caso, uno de los hallazgos que mostró esta investigación es que principalmente en este entorno alimentario se pierden los alimentos en la última etapa de la cadena, que es en el consumo, pero en productos concretamente relacionados con las masas. Y eso es una realidad súper particular al contexto chileno, porque nosotros somos grandes consumidores de alimentos que se producen con masas, como pizzas, sándwiches, pan, etcétera. Entonces, y eso no ocurre en otros lugares donde el consumo, por ejemplo, está basado principalmente en cereales o en fruta y verdura. Eso también por eso de ahí la necesidad de hacer investigaciones que sean localizadas y territorializadas cuando uno habla de esta problemática de la pérdida y desperdicio de alimentos. Que yo creo que obviamente es uno de los temas, pensando también en que, claro, es una responsabilidad, no sé, podríamos decir de la industria, pero también de las personas en sus casas, ¿o no? Porque hay un tema ahí, sobre todo con el impacto ambiental que esto tiene. O sea, ya la basura es un tema, ya en el reciclaje se está avanzando, pero el tema del desperdicio
desperdicio de alimentos en particular, por ejemplo, como tú decías aquí en Chile, la fruta y las verduras, es un temazo porque la gente no entiende o no sabe en realidad el impacto que puede tener fruta o verdura en descomposición en los mismos vertederos o en otras partes donde muchas veces se deja basura. Hay un impacto, no es lo mismo botar, por ejemplo, cartón que botar frutas y verduras que liberan gases, por ejemplo, se van pudriendo, o sea, es distinto, ¿no? Sí, o sea, sin duda, de hecho, tal cual como lo mencionas, Piedad, para colocarlo en contexto y veamos y coloquemos la real magnitud de la problemática, alrededor del 70% del consumo de agua dulce a nivel mundial está destinada para la producción de alimentos. Claro. Es decir, nosotros los seres humanos destinamos el 70% del consumo de agua dulce para la producción de alimentos, de los cuales el 21% de agua dulce se consume en alimentos que no van a ser producidos. Al mismo tiempo, si nosotros consideramos los impactos de los gases de efecto invernadero, tenemos que entre el 8 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero se produce por la pérdida y desperdicio de alimentos. Y ahí claro. Tienes un problema medioambiental de manera importante. Sin ir más lejos, por ejemplo, si seguimos con la idea del agua, 1 kilo de cerdo implica el consumo de 6.000 litros de agua. O sea, para producir 1 kilo de cerdo se requieren 6.000 litros de agua y 6.000 litros de agua, si nosotros consideramos cuánto es la necesidad de agua de consumo diario que tiene una persona, son alrededor de 100 litros. Es decir, por cada litro de cerdo que nosotros desperdiciamos, estamos consumiendo el agua que una persona requeriría en 2 meses. Claro. O sea, el impacto medioambiental es sumamente relevante y no solamente el impacto medioambiental, sino que además tenemos por otro lado que, según la FAO, 2.400 millones de personas tienen problemas de inseguridad alimentaria moderada o grave. Y si nosotros consideráramos, por ejemplo, la pérdida y desperdicio de alimentos y la pudiéramos evitar y destinarla al consumo de personas que tienen el problema de seguridad alimentaria, podríamos alimentar alrededor de 1.200, 1.300 millones de personas. Vale. Entonces, el impacto medioambiental y social de la pérdida y desperdicio de alimentos es sumamente relevante. Por tanto, claro, de ahí la relevancia, por ejemplo, de decir, oye, si nosotros estamos perdiendo el 68% de la producción de frutas y verduras que está disponible en el consumo nacional, claro, ese 68% termina finalmente transformándose en un gasto de agua, en un gasto de tierra que se deforestó y también en un gasto o en una posibilidad de consumo de personas que podrían alimentarse con esa fruta. Ahora, uno piensa de repente, claro, en países con mayores ingresos, me imagino que el desperdicio se produce quizás no tanto en la cadena de producción, sino que más en el consumo. No sé, puedes decirme tú ahí si ese es uno de los hallazgos, pero en los países de menores tecnologías o de menor desarrollo se pierde más en el momento de la producción justamente por la falta de tecnologías para almacenar o producir de manera como sostenible. ¿Chile en ese sentido en qué está? O dime también si es que lo que estoy diciendo tiene sentido, es una de las cosas que uno se pregunta. Sí, no, efectivamente la literatura internacional y la evidencia efectivamente sostiene eso, sostiene que en los extremos si nosotros consideráramos una línea con los países más desarrollados a los menos desarrollados, efectivamente los extremos están un poco más claros porque en los países que tienen alto ingreso, efectivamente se pierden más los alimentos en la etapa de consumo porque tienen la tecnología suficiente para poder producir, almacenar, distribuir, cosechar, procesar alimentos sin perder tantos. Pero las personas en la última etapa de consumo dicen, bueno, imagínate, Piedad, que si tú ganas $3.000, por ejemplo, y destinas $200 mensuales al consumo de alimentos, si pierdes $200 vas a comprar otros $200 y aún te va a quedar salario para poder subsistir el resto del mes. Pero si tú ganaras $100, y destinar a los $100 al consumo de alimentos no va a perder ni un grano de arroz. Entonces, la literatura internacional justamente plantea que los países de alto nivel socioeconómico tienen mayor desperdicio de alimentos en la etapa de consumo, mientras que los países que son menos desarrollados no tienen tecnología resiliente, por ejemplo, para enfrentar los efectos del cambio climático, para enfrentar las plagas, para poder almacenar de manera eficiente tecnologías de refrigeración, por ejemplo. Claro. Chile, en este caso en particular,
es un ejemplo, porque ahí es donde se suscitan los problemas, porque los países que están en vías de desarrollo, las problemáticas ya pasan a ser más multicausales, porque no pasa, hay una población o hay sectores socioeconómicos o geográficos que tienen más ingresos, otros que tienen menos ingresos, por tanto, ya las causas empiezan a ampliarse mucho más por la variabilidad socioeconómica que existe dentro de los países en vía de desarrollo. Chile en particular, nosotros tenemos foco en pérdida y desperdicio de alimentos en frutas y verduras porque nosotros somos exportadores netos de fruta. Pero al mismo tiempo, Chile tiene parte de la población que se ha desarrollado, parte de la población que ha aumentado su ingreso per cápita en los últimos 30 años de manera considerable, por lo tanto también tiene pérdida y desperdicio de alimentos importante en el consumo de alimentos. Entonces de ahí la relevancia de empezar a avanzar y empezar a mirar con una lupa. Entonces en estas dos grandes etapas, nosotros investigamos en esta publicación que se hizo el año pasado, este año en 2024, investigamos que efectivamente hay un foco importante en la producción de alimentos, sobre todo en frutas, por el volumen de frutas que exporta Chile, y por otro lado hay un foco importante en el consumo, porque hay una población que ya salió de la trampa de la pobreza y tiene un ingreso suficiente que genera un poco esta concepción de despilfarro, digámoslo de alguna manera, de alimentos. Claro. Estamos conversando con Daniel Durán, académico investigador de Ingeniería Comercial de la Universidad del Desarrollo, por esta investigación que realizaron donde se evidencia que en Chile se pierden 5,2 millones de toneladas de alimentos. En ese sentido también, ¿en qué, no sé si decirlo claro, instituciones, porque una cosa es el desperdicio de alimentos en las casas, ¿no? Particular, pero también me imagino que hay un ojo puesto en lo que pasa en los lugares de venta, como por ejemplo el Mercado Central, La Vega, Lo Valledor, en términos de lo que es la fruta y la verdura, pero también en los restaurantes, quizás en otros puntos de venta, en los mismos, no sé, en las cadenas de comida rápida, donde uno dice, bueno, los mismos supermercados también. Hay un desperdicio de alimentos en general en cualquier punto donde se venda o se consuma algo para comer. De hecho, justamente una de las problemáticas que se suscita con el desperdicio de alimentos es que el desperdicio de alimentos es un problema que está en todos lados, ¿no? O sea, realmente en todos lados. Se pierde alimentos desde que tú estás produciendo alimentos, el pequeño agricultor que está produciendo alimentos, el gran agricultor que está produciendo, la persona que está exportando alimentos, se pierden los restaurantes que están vendiendo alimentos, donde se distribuye el alimento. Entonces, en ese aspecto, lamentablemente, nosotros los Objetivos de Desarrollo Sostenible definieron en el 2015 que hacia el 2030 se debería reducir el desperdicio de alimentos a la mitad. Pero para eso necesitamos estadísticas suficientes que nos permitan medir cuánto es la pérdida de desperdicio de alimentos. En concreto, Latinoamérica no tiene muchos estudios. De hecho, hasta el 2023-24, primer semestre del 2024, habían 11 estudios más, o sea, 11 países que tenían estimaciones de baja confiabilidad en Latinoamérica respecto de cuántos eran los alimentos que se perdían y más o menos dónde se perdían. Entonces, en ese aspecto, Chile carece de información estadística todavía suficiente para poder decir, oye, se pierde harto alimentos en restaurantes, o harto alimentos en La Vega, o harto alimentos en la producción. Entonces, justamente una de las cosas que hay que hacer o es muy relevante hacer es empezar a hacer estimaciones de dónde se pierden estos alimentos para poder colocar después el foco de recursos para poder mitigar esta situación. Entonces, de ahí la relevancia, por ejemplo, de empezar a decir, intuimos que los alimentos se pierden más en frutas porque producimos. Bueno, ahora está la investigación que nosotros hemos hecho, claro. Pero claro, de ahí la relevancia de empezar a mirar y empezar a colocar el foco en levantar información estadística que nos permita determinar dónde son esos alimentos que se pierden. Nosotros ahora en la Universidad de las Américas estamos también haciendo, con nuestro equipo de trabajo, estamos haciendo una investigación sobre cuánto es el desperdicio de alimentos que se produce en restaurantes privados en Santiago, que es donde se concentra la mayor cantidad de restaurantes en Chile.
Entonces, por eso no podría decirte hoy, sin información confiable, dónde concretamente se produce este desperdicio de alimentos en términos de volumen, porque son investigaciones que todavía tenemos que hacer. De hecho, lo que sí puedo contestarte es que en el artículo que nosotros publicamos, en uno de los artículos que publicamos en octubre del 2024, nosotros estimamos que, por ejemplo, las cafeterías de instituciones de educación superior en promedio pierden 34 kilos de alimentos al día, mientras que los casinos que tienen cocina, la diferencia entre una cafetería y un casino es que los casinos tienen cocina y atienden a un público mayor. Sobre todo en términos de cena o almuerzo, pierden 168 kilos de comida en promedio al día. Claro, y eso es un montón. Ahora, si pensamos también en lo que pasa con las casas, claro, los domicilios, las casas particulares, la gente podría decir, bueno, ¿cómo lo puedo hacer yo para aportar mi granito de arena? Porque sabemos que, claro, la industria finalmente es la que tiene que ponerse más las pilas dado el volumen que manejan, pero me imagino que también las personas en sus casas pueden realizar un cuidado o tener también ¿cómo decirlo?, estrategias para quizás no desperdiciar tantos alimentos, porque también pasa por un tema de bolsillo. O sea, de hecho, efectivamente, nosotros, de nuevo, para colocarte en contexto, Piedad, si nosotros consideramos el impacto económico, porque hablamos un poco del impacto social a través de las personas que tienen problemas de seguridad alimentaria, del impacto medioambiental, hablamos de la pérdida y desperdicio de alimentos, pero también el impacto económico de la pérdida y desperdicio de alimentos no es menor. Aproximadamente 400, si nosotros cuantificáramos cuánto es el impacto económico, el costo económico que tiene la pérdida y desperdicio de alimentos a nivel mundial, tenemos que más o menos equivale a $400.000 millones al año, lo cual no es para nada menor. Entonces, ¿eso en qué se traduce en una persona, en el ciudadano común o ciudadana común que está en la casa? Efectivamente, primero, parte importante de nuestro presupuesto de alimentos que no se destina a consumo es un presupuesto que se va a desperdiciar. Luego, por otro lado, también tenemos que, mientras más alimentos se desperdician, ahí hay conexiones que todavía no están bien estudiadas y falta todavía investigación al respecto, pero hay al menos indicios que sugieren que mientras más desperdicio de alimentos hay, se produce escasez de alimentos, sobre todo en contextos de cambio climático, de sequía, lo cual hace que el precio de esos alimentos se eleve. Y al elevar el precio del alimento, obviamente eso le pega directamente al bolsillo de las personas de los hogares. Entonces, estrategias, por ejemplo, para poder solucionar esa situación es, por ejemplo, tener una gestión de los alimentos más eficiente en el hogar. Claro. Es decir, cosas tan simples como voy a destinar un espacio del refrigerador para poder dejar los alimentos que están próximos a vencer, por ejemplo. Entonces yo sé que en ese espacio, sé que esos alimentos los tengo que consumir de manera más rápida porque están próximos a vencer. Por ejemplo, hacer en la despensa un orden, exacto. Claro, hacer una clave. cosa tan simple como hacer un orden. Sí. Es clave. Por ejemplo, también involucrarse en las actividades de cocina, porque también hoy por hoy, en un mundo cada vez más vertiginoso, cada vez más inmediato, cada vez el ciudadano tiene menos tiempo y está menos preocupado, por ejemplo, de realizar las labores del hogar, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto, mientras menos habilidades culinarias, digámoslo de alguna forma, tengo yo, menos capacidad tengo, por ejemplo, de decir, mira, este alimento que está acá lo voy a transformar, por ejemplo, en una tortilla. Entonces, ejemplo concreto, yo me crié parte en el campo, de ahí por qué me interesan estas investigaciones. Temáticas, claro. Claro, estas temáticas, entonces me recuerdo y aprendí muy bien que, por ejemplo, con el pan que estaba de un día para otro, o el pan que estaba de 2 días, se puede hacer un colegial, por ejemplo. Claro. O el arroz que queda de un día para otro, puedes hacer una tortilla por las mañanas de arroz con verduras. Entonces, también el involucramiento en una sociedad cada vez más inmediatista, cada vez más acelerada por producto de estos modelos de trabajo, estos modelos económicos que tenemos en esta sociedad. El involucramiento con las actividades domésticas también es una forma importante de poder mitigar la pérdida y desperdicio de alimentos, una estrategia viable. Claro. Y no solamente para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, sino que la pérdida y desperdicio de alimentos uno está considerado generalmente
piensa en el volumen de la masa que se desperdicia. Pero no hay que perder de vista que la pérdida y desperdicio de alimentos se empieza a producir mucho antes de que el alimento no sea comestible, porque del momento que está en óptimo para su consumo, hasta que la persona lo consume, en ese momento también se produce una pérdida de aspectos nutricionales del alimento. Entonces tú dices, oye, Sí, yo me voy a pues. consumir una manzana que compré hace 2 días, pero resulta que 5 días después me la puedo comer igual, pero ya he perdido Claro. esa manzana cierta calidad nutricional. Ya no es lo Entonces, mismo. exacto, ya no es lo mismo. Por tanto, también ese involucramiento con esas actividades domésticas también tiene que ver con cómo también vemos nuestra propia alimentación y nuestra propia nutrición. Claro, yo creo que ahí también va la base de los cuidados que hay que tener, como decías tú, también en la casa. El tema del compostaje, por ejemplo, me sigo fijándome, por ejemplo, en lo que decías tú de que en nuestro país el foco de este desperdicio está en las frutas y verduras. Es algo que se ha ido incorporando de a poco, pero que todavía no es muy masivo, hay muchas dudas. En el campo se usa mucho, en los sectores rurales, la gente ya maneja el concepto y cómo funciona, pero en las urbes, en los sectores urbanos, es más difícil quizás realizar el compostaje o no tanto. ¿Es importante, genera un impacto de verdad en cuanto al desperdicio de alimentos? Efectivamente, aquí hay que diferenciar en la gestión de residuos Claro. de la pérdida y desperdicio de alimentos, porque generalmente la población, incluyendo las empresas, de hecho, uno de los hallazgos que nosotros encontramos cuando hicimos el estudio sobre la cafetería y restaurante de instituciones de educación superior, es que nosotros asociamos las estrategias de mitigación que llevaban a cabo estas instituciones para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. Y una de las estrategias que salió con más recurrencia era justamente la gestión del residuo. Pero una vez que tú vas a gestionar la pérdida y desperdicio de alimentos de fruta, por ejemplo, ya se produjo la pérdida de alimentos, ya no la consumiste. Entonces, en ese aspecto, es cierto que tenemos que compostar, es muy relevante compostar porque con eso evitamos los gases de efecto invernadero que se producen cuando van a parar esa fruta y verdura o ese residuo orgánico en general a los vertederos, reduce el impacto de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, por otro lado, el impacto de la deforestación que se generó para poder producir esos alimentos, Sigue el estando impacto ahí. del agua que utilizaste sigue estando ahí. Pero, si bien es cierto, hay varios aspectos de residuo orgánico que no son consumibles, por ejemplo. No todas las personas se comen la cáscara de la manzana, la cáscara del plátano, por ejemplo, o de las papas. Entonces, en ese aspecto, hay una parte importante del residuo orgánico que no se va a consumir por razones obvias culinarias. Esa parte sí es cierto que se debería compostar. Entonces, de ahí también la relevancia de poder permear con una educación ambiental a toda la población, de tal manera que podamos reducir desde las primeras etapas de la producción de alimentos la pérdida y desperdicio de alimentos, pero también podamos generar estrategias de gestión de residuos para alimentos que ya no se van a consumir o de la parte orgánica que no se va a consumir, de tal manera de reducir el impacto medioambiental que eso produce. Entonces, efectivamente, el compostaje en Chile es muy bajo a nivel general, pero debería empezar a permear toda la población para que empezáramos a poder reducir todo ese desecho orgánico que no va a ser consumido. Claro. Bueno, obviamente yo creo que este es un tema que da para mucho análisis, para políticas públicas y también, por supuesto, lo que mencionábamos nosotros del compostaje, por una parte, que puede ir avanzando en eso, y también de la gestión de residuos en la casa. O sea, no comprar de más, fijarse en las fechas de vencimiento, hacer un plan quizás de alimentación en la casa para ir optimizando esos recursos también, porque tiene que ver también con la economía del hogar y sobre todo también el llamado ahí a las instituciones, a los supermercados, a los restaurantes, a tener ese cuidado, porque que se pierdan 5,2 millones de toneladas de alimento en Chile al año nos debería preocupar, porque no es algo menor. Daniel Durán, académico investigador de Ingeniería Comercial de la Universidad de las Américas, con esta investigación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en País ADN. Muchísimas gracias, Piedad. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Los temas del Chile de hoy están en País ADN.